¿Te han dicho que los termómetros infrarrojos que han estado utilizando en supermercados y diferentes locales te dañan la retina? O peor aún, ¿te matan las neuronas? ¿En serio? ¿Han dicho eso? Si es así, escríbeme en los comentarios si lo has escuchado o te lo han dicho. Hola, ¿qué tal, curiosos y curiosas de la salud? Soy Eric Mancilla y el día de hoy quiero responderte a esta pregunta que me hicieron en Facebook. Un saludo desde donde me estés viendo y ojalá sea en tu casa. Esta información empezó a correr por todas las redes sociales, en especial Facebook y WhatsApp. ¿Por qué? Pues porque no todo lo hacen cadena, en especial en estos tiempos de pandemia. Y justo empezó por este mensaje. Hola Armando, muy buenos días. Armando, todas las personas que están en los supermercados y en las tiendas no les dan información de lo que hace esa pistolita. Ahora yo me pregunto, ¿cuántas veces en la semana vas al súper y te están radiando precisamente en la cabeza? Te están matando. Hoy te matan 1000 neuronas, mañana otras 1000, pasado mañana otras 1000, y eso a la larga trae un sinnúmero de alteraciones con tu sistema nervioso central. Bueno, para empezar a aclarar las cosas, lo primero que debes hacer es suscribirte si quieres seguir viendo este tipo de contenido. Y el primer punto que debes conocer es que el cuerpo humano emite radiación. Cuando se está regulando la temperatura en el cuerpo, se traduce en el espectro electromagnético como rayos infrarrojos. Todos los seres vivos emiten estos rayos, emiten esta energía que no se puede ver, pero ahí está. Y una manera para que te des cuenta son esas cámaras infrarrojas que has visto en las películas y que algunos países las han utilizado para monitorear a aquellas personas que tengan temperaturas elevadas. Lo segundo que hay que responder y debes de conocer es el por qué dicen que el láser puede dañar a la retina. La retina es una capa, es la capa más importante del ojo en cuanto a formación de imagen se trata. La luz entra hacia el ojo, esta retina capta la luz y de ahí la luz se transforma en impulsos eléctricos que llegan hacia el cerebro para finalmente formar una imagen, a muy grandes rasgos. Pero sí hay láseres que pueden quemar esta capa. Entre ellos se encuentran los láseres de 5, de 100 y de 500 milivatios. Normalmente los de 5 se venden como juguetes para iluminar espacios cerrados con diferentes figuras. Algunos niños lo utilizan para jugar espadas láseres y tener una batalla épica diciendo la frase "Yo soy tu padre". Los de 100 milivatios se utilizan para señalar cosas en algunas conferencias y los de 500 son más especiales porque se utilizan en experimentos y se encuentran en el ejército. Así que todos estos láseres sí emiten energía. Por tanto, significa que también puede generar daño. Por otro lado, sí pueden llegar a existir termómetros que sean potencialmente dañinos hacia el cuerpo, pero estos son especiales y son de uso industrial. Los que utilizan en centros de climatización, en adaptaciones eléctricas o en fábricas industriales. Pero, ¿y cómo funciona este termómetro infrarrojo clínico de no contacto que se utiliza estos días? Pues como su nombre lo dice, nada más capta las señales infrarrojas porque está compuesto por 3 elementos principales: el sensor, su sistema óptico, que es el lente, y una unidad de cálculo de algoritmo. Y de manera sencilla, cuando te ponen el termómetro y oprimen el botón, se abre el sensor. Eso hace que toda la energía infrarroja que estamos emitiendo lo capte
y se empieza a traducir con la unidad de algoritmo hacia un número, que es la temperatura. Y ya está, no hay que liarse más. El termómetro no genera energía como los láseres que acabo de mencionar. Por eso no causa ningún daño a la visión, y mucho menos a las neuronas. Para eso, primero tendrá que emitir energía y atravesar la piel, el hueso y 3 capas que protegen al cerebro. Lo que sí daña el cerebro es el alcohol, el tabaco, las drogas, tu glucosa y presión mal controlada y la caída, que yo creo que fue lo que sufrió la persona que empezó este rumor. Así que sin miedo. Y si sigues teniendo cierta incomodidad para tomarte la temperatura, puedes inclusive nada más cerrar los ojos. Es menos de 3 segundos lo que se tardan en tomarte la cifra. Tampoco es recomendable que te la tomes en la muñeca, porque si llega a haber una variación en las cifras. A una persona que en la cabeza tenga 38 grados puede llegar a tener 37,7 en la muñeca. Entonces no es recomendable, porque puede pasar desapercibida y puede contagiar a otras personas. Escríbeme en los comentarios si te resultó útil esta información, compártela y suscríbete si quieres seguir viendo más contenidos de este tipo. Hazme saber tus dudas y espera el siguiente video porque estaré hablando del ayuno intermitente, que ha tenido un impulso muy fuerte para control de peso, pero no es para todos. Estate atento. Te mando un abrazo y nos vemos en la próxima.